Continuamos con Julio Borges. No solamente vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política también, pero estamos en la economía. Estamos en la economía. Fíjate, Julio, el tema de la gasolina. Una cosa es decir, estoy de acuerdo o no con que se aumente la gasolina porque hay que aumentarla por razones X o Z. Y otra cosa es, bueno, hay que ver qué se va a hacer con el aumento. O sea, cuando uno por Bueno, ejemplo... no son cuando, tan separables, honestamente. por ejemplo, tú estás en tu casa, tienes una persona que te trabaja y tú estás discutiendo en familia, bueno, le aumentamos el sueldo, no se lo aumentamos, sí, pero es mejor que la señora si haga tal o cual cosa, se lo subimos, sí, pero la primera discusión es si se debe subir o no y después viene el qué hacer con el dinero. El otro tema es el tema de Petrocaribe y los convenios que se tendría que hacer, son como que Sí. tres cosas, ¿no? Pero están amarradas las tres. Sí, están amarradas, pero hay que irlas viendo, al menos metodológicamente, claro. por separado, ¿no? Mira, Entonces, en concreto, por ejemplo, del aumento de la gasolina, ¿estarían de acuerdo con el aumento de la gasolina, sí o no? El tema del aumento de la gasolina, si el aumento de la gasolina está amarrado precisamente a que tú crees con eso un fondo, por ejemplo, muy claro, de compensación de todo lo que es el problema de pobreza en este momento, y que sea un fondo manejado de la manera más transparente, sin color político, sin ideología, sino que vaya directamente a los más pobres, a los que les cuesta más la vida en Venezuela. Eso es una alternativa. La han hecho otros países, la hizo Irán, por ejemplo, con mucho éxito. Entonces, ese tipo de cosas uno las apoya totalmente, pero tiene que estar acompañado no solamente de que tú sepas cómo se va a gastar esa plata bien, pues esa plata después se va a gastar en el Congreso Interno del PSUV, a mí no me interesa entonces que se suba la gasolina, porque se está utilizando mi plata y la plata tuya y la plata de los venezolanos en cosas que no son las que corresponden. Entonces, es un tema importante. ¿Cómo se gasta un aumento de la gasolina que tiene que venir eventualmente? El segundo tema es cómo logras tú, además de todo eso, sincerar un problema que es que Venezuela hoy está dando petróleo regalado en unos casos y en otros casos a crédito que no nos han pagado, y que es mucho más del aumento de la gasolina. Es un tema que también hay que revisar a fondo y que nosotros, te digo claramente, somos contrarios a que nosotros estemos alimentando a otros países cuando estamos pasando hambre acá. Eso me parece un tema muy claro. Y después, si queremos ir más a lo hondo, yo creo que hay un tema fundamental que es el tema de la producción petrolera. Nosotros, de acuerdo al plan Siembra Petrolera, al día de hoy, la promesa era que íbamos a estar produciendo cerca de 6 millones de barriles de petróleo diario y estamos produciendo la mitad de eso. Entonces estamos rezagados. Entonces el país debería ser un país donde la locomotora de la economía sea el petróleo y hoy somos simplemente un país que lo que está es viviendo de lo poquito que queda después que le dan los Ahí barriles está el a tema Chile. también de las cuotas de la OPEP, ¿no? Que habría que ver cómo... Pero es que estamos muy por debajo, porque fíjate que un pedazo se le da a China porque nos han prestado tanta plata que se lo pagamos con petróleo. Otro lo que se le da a Petrocaribe, otro lo que se consume interno, y al final lo que queda de Venezuela, para que Venezuela tenga ingresos, es mucho más bajo de lo que podría tener si produciéramos más. Entonces yo creo que ese tipo de medidas que van a la médula de lo que está viviendo Venezuela son las que se esperarían del gobierno. Y además, ¿cómo lograr tú que se le dé un impulso, un reconocimiento, un estímulo a la iniciativa personal? A que los venezolanos puedan montar su pequeña empresa, su mediana empresa, su empresa grande, que Venezuela se muestre con la capacidad de tener. Yo vi el otro día las listas de las empresas más grandes de América Latina y creo que Venezuela no tenía ninguna entre las primeras 500. ¿Por qué no? ¿Por Ni qué siquiera Venezuela? PDVSA. No, quitando PDVSA, quitando las petroleras, las privadas. Ah, la privada. ¿Por qué Venezuela no puede tener 100 empresas que puedan ser las más grandes de América Latina? Todas están en Brasil, en México, en Colombia. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no tener muchas empresas que generen miles de empleos y que generen a su vez miles de negocios y que el país pueda progresar? Yo creo que eso no lo quiere el gobierno. Y por eso las medidas son simplemente atacar, controlar, castigar, y al final lo que estás haciendo es como que tú estás con el mismo enfermo que estamos hablando, lo que estás atacando son los síntomas de la enfermedad, pero no las causas de la enfermedad. Y ese debate hay que darlo en Venezuela porque no es un debate abstracto, ni es un debate académico. Eso significan horas de cola todos los días de gente que sufre esas colas, gente que sufre el problema del desabastecimiento, gente que sufre el problema del desempleo, que somos nosotros los venezolanos. Primera Justicia, porque tú no vas a hablar por toda la MUD, pero sí puedes hablar por Primera Justicia, o al Sí, menos... más o menos. Pudieras más o menos, ¿verdad? Sí, sí. Primera Justicia estaría dispuesta a conversar con el gobierno sobre estos temas, por ejemplo, a discutir cara a cara con el gobierno estos temas, a hacerle sugerencia al gobierno sobre estos temas. Nos encantaría. Ojalá que el gobierno pudiera abrir un espacio de diálogo serio con el sector privado, con los trabajadores, con los movimientos políticos,
con las universidades, es decir, que se convoque el país, porque la crisis que estamos viviendo es una crisis donde tú vayas, Vladimir, cuando uno recorre el país o recorre la ciudad, la gente está en el límite de la desesperación por la economía. Entonces, el gobierno no puede obviar esa realidad, ese sufrimiento, que no es nada más la clase media, que son los nuevos pobres que el gobierno está creando, a nivel popular también. Es decir, es una crisis que está golpeando a toda la familia venezolana y que el gobierno debería tener la compasión y la sensibilidad y la inteligencia de escuchar, de convocar al país y de realmente tomar las medidas que toman. ¿Para qué fin? Para tener una economía moderna, sin complejos, que no tengan complejos ideológicos para hacerlo. Esto es una economía moderna que se necesita como la tiene China, o como la pudiera tener Estados Unidos, o como la pueden tener los países europeos, Ajá, o los ¿qué países de hacer América para que las Latina. medidas que hay que tomar, Julio, que debemos entrar en eso también, qué medidas habría que tomar, para que esas medidas no golpeen a los más débiles? ¿Qué se debería hacer? Por ejemplo, en caso de que lo que ustedes recomiendan, porque si tú unificas el tipo de cambio que hay, si cada uno, si cada dos, lo unificas todo, por ejemplo, un solo tipo de cambio, supongamos que todo entre a 30 o a 40, 35 bolívares por dólar, por ejemplo, que sea la cotización. No voy a ¿Alguien va? especular la cifra, pero mucho más es el sufrimiento de nuestro pueblo hoy, sin empleo, sin producción, sin alimento, sin tener la certeza de que la inflación no te va a comer los reales. Eso es mucho peor que la posibilidad de un momento dado que tú digas, vamos a tomar unas medidas, van a ser duras, vamos a compensar con estas otras medidas a nuestro pueblo, y en esa medida el horizonte de decir que a la vuelta de la esquina vamos a ser un país productivo, un país moderno, un país con una economía donde la iniciativa privada, no de los grandes empresarios, sino de las pequeñas personas que quieran abrir su negocio y crecer, sea al final el verdadero motor de la economía. Yo creo en ese país, yo creo en esa Venezuela moderna, es lo que nosotros llamamos progreso, y tú también conoces esa palabra, el progreso. Eso significa una posición que donde se pueda ver justicia social y libertad al mismo tiempo, pero que tú no sacrifiques la justicia social por la libertad o la libertad por la justicia social. Y la economía es un terreno donde ese debate hay que darlo a fondo. De manera que yo aprovecho esta ventana para reiterarle al gobierno, las medidas que se están tomando no van a resolver la crisis. El gobierno debería en este momento convocar al país entero y sin complejos ideológicos, sin complejos políticos, tomar las medidas para tener una economía moderna, abierta, productiva y que sea verdaderamente el motor del cambio en Venezuela. Eso es lo que yo creo humildemente, ¿verdad? De resto, que si el contrabando, unos militares en la frontera que no se roben la harina pan, que si no sé qué cosa en Mercal vamos a poner más controles, eso al final se convierte en corrupción. Todo control termina en corrupción. Entonces, esa es la gran lección que tendríamos que tener en este momento. Cómo lograr que este país que tiene toda esta riqueza se convierta con apenas 3 o 4 señales en un país que despegue al siglo XXI. Por cierto, me gustaría que al retorno, y para luego entrar en el tema político, hablaras un poquito sobre el tema del contrabando y si ustedes ven como un hecho positivo el que se combata o no este problema, ¿no? Vamos a la pausa, ya venimos Seguro. con Julio Borges, dirigente de Primero Justicia, coordinador.